Hola, soy Flavio Maglioni y hoy vamos a ver dentro de el ámbito de las finanzas corporativas situaciones particulares que se dan con los criterios de decisión. Dentro de ello vamos a ver los problemas de cálculo que eventualmente puede tener la TIR y la TIR modificada como solución y luego los inconvenientes que se pueden presentar en proyectos mutuamente excluyentes y las soluciones propuestas mediante la TIR incremental, índice de rentabilidad incremental y costo anual equivalente. Bien, vamos a comenzar por definir cuáles son esas situaciones particulares. En general, eh, se pueden dar, digamos, dos situaciones mayúsculas. La primera tiene que ver cuando hay que decidir entre dos o más proyectos que sean mutuamente excluyentes, es decir, que no se pueden realizar todos, sino uno solo. Y ahí, como una forma de dividirlo en dos, vamos a tener proyectos de misma vida útil con la TIR incremental como solución y cuando se presentan proyectos particulares de diferente vida útil, más que nada para analizar costos con el costo anual equivalente como resolución para ello. Y luego, como la TIR es una tasa que se despeja y es aquella tasa que hace el van igual a cero, se pueden dar situaciones matemáticas en las que haya más de un cero para la función del van o ninguno. Y por último, el cálculo de la TIR per se impide la incorporación de la estructura temporal de tasa de interés. Vamos ahora a ver estos temas en detalle. Vamos con los problemas de cálculo de la TIR. Como comentaba, dado que la TIR es la tasa que hace el van igual a cero, en proyectos no tradicionales, como estos que estoy poniendo acá, cortitos para que se pueda ver bien, nos podemos encontrar con que haya más de una tasa que hace el van igual a cero. Por ejemplo, acá tenemos estos tres proyectos, donde tengo, bueno, año cero, 1 y 2, con en negativo, los flujos negativos serían inversiones y flujos positivos, ingresos, ¿no? El costo de oportunidad, o en este caso sería el WACC, para calcular el van, la tasa de descuento 10%. Si graficamos el van para todas las tasas de descuento posibles, vemos que el proyecto A arranca con un van negativo de menos 5.000 en el caso que la tasa fuera cero, porque obviamente acá en términos económicos se pierden 5.000, pero luego lo vamos asumiendo a medida que avanza la tasa, cosa que es contrario a lo que suele suceder con el van, y luego vuelve a cruzar el eje cero, es decir, que va a haber dos tiras acá. Con el proyecto B pasa lo mismo, tenemos una tira acá y otra tira ahí, y el proyecto C no tiene ninguna. Entonces, en principio, si con el Excel calculáramos la tira del proyecto A, el valor que nos va a arrojar en principio es 26,79%, que sería este que está acá. ¿Sí? Pero si siguiéramos probando, encuentra otra tasa que hace el van igual a cero, que es 373,21%. Es decir, si descontáramos estos flujos de caja, tanto el 26,79% como el 373,21%, nos encontraríamos con que el van es cero en los dos casos. Esto, si bien matemáticamente es correcto, porque es una función como cualquier otra y una función de este tipo puede tener más de un cero, o es un polinomio, resulta ser que en términos financieros no tiene ningún sentido porque es imposible que un proyecto tenga una rentabilidad del 26% y a la vez tenga una rentabilidad del 373%. Entonces, en este caso, está claro que el resultado que nos está dando la tira acá, si bien es matemáticamente correcto, es financieramente incorrecto, ¿sí? O ilógico, ¿ok? En el proyecto E pasa lo mismo, tenemos la TIR del cero y la TIR del 42,86%, que está acá, y el proyecto C nos encontramos con que no hay ninguna tasa que haga el van igual a cero. ¿Sí? Bueno, si calculáramos el van, obviamente no tendríamos mayor problema, porque el van es una cuenta que siempre da un resultado, porque es descontar los flujos de fondos con la tasa de corte propuesta. El proyecto A nos daría un van negativo de 2.520, el B un positivo de 190, a pesar de que no se gana dinero, económicamente hablando, y el C nos da un valor negativo de 1.586. O sea que
no habría problema para elegir entre estos proyectos si utilizáramos el BAN como criterio. Pero si deseáramos usar la TIR de todas formas, nos vamos a encontrar con que, bueno, estos valores de TIR no son lógicos, ¿sí? Entonces, hay una solución para esto que se llama la TIR modificada, que tiene su fórmula del Excel, como vamos a ver en un ratito. Y el planteo acá es eliminar los flujos intermedios, porque el problema acá, por el cual tenemos más de una TIR, es que hay más de un cambio de signo. Entonces, cuando hay más de un cambio de signo en los flujos de caja, como acá que pasa de negativo a positivo y sería un cambio de signo, y luego vuelve a negativo y seríamos ya dos cambios de signo, eso hace que cambie la pendiente de la curva y en ese caso se puede encontrar otro cero, ¿sí? Si volviera a cambiar de signo, volvería a cambiar la pendiente y podríamos tener otro cero más. Así que ese es el inconveniente. Ahora, si eliminamos los flujos intermedios y nos quedamos con un flujo inicial y un flujo final, habiendo únicamente dos flujos, es imposible que haya más de un cambio de signo y este problema estaría resuelto. El criterio para despejar todos los flujos intermedios va a ser el de reinvertir los flujos positivos, es decir, cada vez que recibimos un dinero, lo reinvertiremos lo vamos a reinvertir hasta el final de todo el horizonte de inversión, y los flujos negativos van a ser tomados como pagos de un préstamo que nos otorgaron en el momento cero y por lo tanto van a ser descontados a la tasa de interés. ¿A qué tasa se reinvierte? Bueno, puede ser digamos, aplicado a la realidad, a la tasa que uno considera que se pueden reinvertir los flujos de fondos en el futuro. En su defecto, vamos a usar el WACC como tasa, entendiendo que es una tasa a la que es, digamos, factible lograr la reinversión simplemente poniéndolos en el mismo negocio. Entonces, vamos a tomar el proyecto A como ejemplo, que tiene estos tres flujos de caja. Acá estaría la gráfica, digamos, de temporal, donde se invierten 5, se reciben 30 y luego se vuelven a erogar 30.000. Y vamos a llevar al final todos los positivos, al WACC, que es el 10%, o sea que estos 30.000 del año 1 en el año 2 serían 33.000, agregándole el 10% de este año. Y estos 30.000 que están en negativo, como les dije, se consideran como el pago de un préstamo que nos otorgaron acá, en el momento cero, y lo vamos a costar al costo de la deuda, que supongamos que fuera 8%. Entonces, estos 30.000 del año 2 en el año cero, de contados 2 años, representan 25.720, con lo que la inversión inicial total sería de 30.720, o sea, estos 25 más estos 5, y el valor final de toda la inversión, o sea, todos los flujos positivos reinvertidos, totalizarían 33.000, con lo cual podemos calcular fácilmente una tasa punta contra punta, y nos da eso 7,42%. Y esta es una tasa de 2 años. Para después expresarla en términos periódicos, como se suele hacer, necesitamos hacer una equivalencia para llevar esta tasa de 2 años a una tasa anual. Y ahí hacemos una equivalencia compuesta y nos da que la TIR es del 3,64%, y esto incluye la reinversión de los flujos intermedios positivos y el descuento de los negativos. Y ahí tenemos una TIR en un lugar donde antes no se podía calcular, y ven que no tiene nada que ver con estas dos que están acá, que no son reales desde el punto de vista financiero. Vamos a un ejemplo un poco más grande para que se entienda un poco más esto, por las dudas. Entonces, supongamos un proyecto que tiene todos estos flujos de caja con una inversión de 5 millones y luego tiene flujos positivos, pero en el año 2 vamos a poner un caso, por ejemplo, se tiene que realizar una inversión adicional y el flujo termina siendo negativo en 300.000. Entonces acá tenemos un cambio de signo cuando pasa de negativo a positivo, otro cuando pasa de positivo a negativo nuevamente, otro más cuando pasa nuevamente a positivo, pues ya no hay más cambio. Pero tendríamos tres cambios de signo y acá el planteo es el mismo. Vamos a reinvertir todos los flujos positivos al WACC, así que estos 2.572.500 pasarían a ser en el año 5 2.927.762. Este 1.868 reinvertido 2 años, del año 3 al 5, al WACC totalizaría 2.419.729, y estos del primer año, reinvertidos 4 años, que es lo que hay entre el año 1 y el 5, serían 3.134.207. Al
Análogamente, lo que hacemos es este pago de 300.000, lo descontamos con la tasa de interés 2 años y al día de hoy, o sea, al momento cero, sería equivalente a 243.487, que sumados a los 5 millones nos va a dar una inversión total, digamos, de 5.243.487, mientras que el valor final de todos los flujos positivos reinvertidos sería de 9.404.198. Nuevamente, nos queda un momento cero con esta inversión y un momento 5 con este flujo de caja positivo. De ahí podemos sacar una TIR punta contra punta de 5 años, que en este caso nos da 79,35%, y nuevamente vamos a hacer la equivalencia para tener una tasa periódica anual. En este caso queremos la de un año y tenemos la de 5, por eso el exponente es un quinto, y nos da 12,3933%. Bueno, otro inconveniente desde el punto de vista del cálculo que tiene la TIR es que per se, como la cuenta que hay que hacer para calcular la TIR es probar una TIR acá hasta que el VAN me dé cero, y resulta que la tengo en los tres términos, pero acá está la 1, acá la 2 y acá el cubo, y no se puede despejar la TIR, no es posible hacerlo. eh, Uno tiene que probar hasta que dé cero. Y se prueba con una tasa uniforme, o sea, una tasa constante, asumiendo de esta manera que la tasa se mantiene en el tiempo y que la TIR del primer año va a ser igual a la del segundo, igual a la del tercero, si no, no podríamos poner acá al cuadrado y al cubo. Y aparte que si pusiéramos distintas TIR, habría infinitas resoluciones, ¿sí? O sea que no es posible incorporar algo que en la realidad ocurre, que es que la tasa varía en el tiempo. No es un defecto que sea muy, muy grosero y en general se ignora, pero bueno, en definitiva existe. Mientras que el VAN no tiene ese inconveniente, porque en el VAN, como la tasa es dato, o sea, es algo que ponemos nosotros, la tasa de descuento, podemos ir cambiándola año a año sin problema. Entonces, supongamos que para estos mismos flujos de caja, nosotros estimáramos que la tasa de descuento adecuada para el primer año fuera 10%, para el segundo 12% y para el tercero 11%, por X motivo, no importa. O sea, el único objetivo acá es mostrar el cálculo. Yo puedo hacerlo perfectamente cambiando la tasa porque descontaría el primer flujo al 10%, el segundo flujo de caja que tiene un año de 10 y un año de 12 me quedaría así, y el tercero que tiene 10, 12 y 11 nos quedaría así. Así que el VAN es perfectamente calculable variando la tasa de descuento sin ningún tipo de problema. De todas formas, no es algo que invalide al uso de la TIR este tema. En general, la ETI suele ser ignorada. Bueno, vamos a la situación que se genera cuando uno tiene que decir entre proyectos mutuamente excluyentes. En principio, vamos a ver proyectos de inversión que tengan la misma vida útil. Entonces voy a proponer acá dos proyectos. Vamos a llamarle proyecto A este que se invierte en 1.000, se reciben 200, 500 y 700 cada año. La TIR calculada con el Excel me da 15,62. Mientras que el proyecto B tiene una inversión mayor y otro flujo de caja. Y tiene una TIR del 13. Dado que la tasa de corte es 10%, ambos proyectos son aceptables porque se sabe que generan valor, porque la TIR es mayor al WACC, ¿sí? A la tasa de corte. Ahora, si nos guiamos en principio, sin un análisis más profundo, por la TIR que calculamos acá, uno diría, bueno, entre invertir al 15% e invertir al 13%, yo preferiría invertir al 15%. El tema es que el objetivo no es obtener la mayor rentabilidad, sino crear el mayor valor posible, es decir, crear la mayor riqueza que se pueda. Y el problema que tiene la TIR es que es un valor relativo, ¿sí? Mientras que el VAN es un valor absoluto y mide la riqueza en términos monetarios como debe medirse. Con el índice de rentabilidad pasa algo similar a la TIR, es un valor relativo, porque el índice de rentabilidad es valor por peso, y la TIR también es algo que está relativo a la inversión que se haga, ¿sí? Entonces, eh, una manera de resolver acá, o por lo menos ver sin entrar en el VAN, en principio, si es posible que el proyecto que más rinde no sea el que más valor crea,
Una opción, repito, sin calcular el van, es calcular la TIR de los flujos incrementales. ¿Cuáles serían los flujos incrementales? Bueno, en principio tenemos que el proyecto A sería aceptado por sobre el B y entonces vamos a hacer la diferencia entre el B y el A. O sea, el proyecto vamos a llamarle B menos A, donde yo tengo los flujos del B y le resto los del A. Así que en esta cuenta, menos 2000 menos 1000 me daría menos 1000, es decir, que el proyecto B requiere una inversión adicional al A de 1000. Luego, seguimos haciendo la diferencia y esta inversión adicional de 1000 pesos en el B generaría un flujo adicional de 400, un flujo adicional de 500 en el año 2 y un flujo de 330 en el año 3. Una vez que tenemos esto, de este proyecto que es inexistente, porque en realidad es la diferencia de los otros dos, podríamos calcular la TIR con el Excel o más adelante vamos a ver que se puede estimar sin el Excel, pero bueno, si lo calculo en Excel me da 11,44. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo este proyecto como algo que existe, este proyecto per se, el B-A, genera valor. ¿Por qué? Porque 11,44% es más que 10, así que yo sé que el proyecto este genera valor. En ese marco, esto quiere decir que el proyecto B tiene el van del A más un valor adicional, porque la diferencia entre el B y el A genera también valor. Así que, sin saber cuál es el van de ninguno de los tres, yo sé que el proyecto B genera más valor que el A, porque la diferencia entre el B y el A genera valor. Así que si esto genera valor y esto también genera valor, yo quisiera tener los dos proyectos, el A y el B menos A. Ahora el A más el B menos A me termina dando el B. ¿Sí? Esto se puede chequear acá con el van, donde yo calcular el van de cada uno, que no tendría ningún problema, me da 120 el van del A, 145,76 el van del B, y el van de la diferencia me da justamente la diferencia de los van. ¿Sí? Entonces, acá está donde se ve bien claro cuál es el inconveniente que se genera con los criterios de decisión en este tipo en esta situación particular, donde el BAM me dice que conviene hacer el proyecto B, mientras que el A me dice que la TIR me dice que conviene hacer el proyecto A. Entonces, moraleja, siempre que estemos analizando proyectos mutuamente excluyentes, tenemos que pensar que quizás el de mayor TIR no sea el de mayor BAN. Y con la TIR incremental, sin calcular el BAN, yo puedo saber que el B es mejor que el A. Y es una manera que, digamos, útil como para explicarle a alguien por qué sería mejor aceptar un proyecto que rinde 13,75 en vez del que rinde 15,62, siendo que rinde más. ¿Sí? Bueno, el tema es que crea más valor el B. Con el índice de rentabilidad sucede lo mismo. Si calculo el índice de rentabilidad de cada uno, me da que por cada peso invertido, el A genera 1,12, o sea, el valor de cada peso invertido en el A es 1,12, mientras que el B es 1,07. Y si calculo el índice de rentabilidad del incremental, me da 1,025. Entonces, nuevamente, si el incremental genera valor, entonces quiere decir que el B, que es el A más el incremental, es mejor que el A. ¿Sí? Pero no lo puedo ver con el índice de rentabilidad y no lo puedo ver con la TIR. Sí con el incremental, porque digo, bueno, este adicional vale la pena, entonces para hacer el adicional, lo que tengo que hacer es el B, que sería el A más el adicional. Puestos en una gráfica, acá está el van del proyecto A en la línea roja y el B en la línea gris, y está claro que dependiendo de cuál sea la tasa de corte, va a convenir uno u otro, porque de tasa de corte que estén de acá para allá, que es justamente la tira incremental, 11,44, o sea, si la tasa de corte fuera menor a 11,44, a mí me conviene el B. Mientras que si fuera mayor me conviene el A hasta que en algún momento no me conviene ninguno de los dos porque da negativo, ¿no? Pero bueno, para esto se usa la tira incremental para decidir entre proyectos mutuamente excluyentes cuando quiero utilizar la TIR o justificar por qué no se toma el de la TIR mayor. Esto no siempre va a ser así, ¿no? Podría yo haber calculado los flujos incrementales y que la TIR me diera 9% y en ese caso la decisión de con la TIR y con el BAN coincidirían, ¿sí? Pero bueno, el BAN es absoluto y me va a dar siempre la respuesta correcta, mientras que la TIR puede fallar en estos casos. Para ver el cálculo del índice de rentabilidad incremental, que igual no trae mayor inconveniente, el índice de rentabilidad siempre es valor actual sobre inversión. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el índice de rentabilidad de esta segunda parte, de este proyecto, digamos, diferencial.
calculando el valor actual, primero con el costo de oportunidad o tasa de corte, de los flujos incrementales. Eso me da 1024. Cuando calculo el índice de rentabilidad incremental, sería porque este es el valor actual incremental, me está dando 1,02, y como esto es mayor a 1, quiere decir que el proyecto B es mejor que el A, o dicho de otra manera, el proyecto B crea más valor que el A. No rinde más, pero crea más valor. Si no pudiera o no quisiera calcular la tira incremental con el Excel, lo que puedo hacer es calcular el VAN de los flujos incrementales. El VAN me da positivo y eso quiere decir que la tira incremental, sin saber cuánto es mayor que el 10%, que es la tasa que usé para calcular el VAN, razón por la cual se concluye que el B es mejor, sin haber calculado específicamente esta tasa. ¿Sí? Bueno, vamos a otro tipo de conflicto que suele ocurrir. En proyectos particulares, como por ejemplo la compra de una máquina u otra, que genera el mismo trabajo. No es obligatorio que genere el mismo trabajo, pero para que se entienda bien el ejemplo, si las dos máquinas que yo puedo comprar generan el mismo, o sea, realizan la misma tarea, pero resulta que una es más económica que la otra, pero a la vez dura menos, cosa que suele tener un correlato, no es siempre así, pero suele tenerlo. Mientras que tengo una máquina alternativa que realiza el mismo trabajo, es más cara, pero dura más tiempo. Me dice, bueno, ¿cómo hago para calcular esto? Porque lógicamente la más barata cuesta menos, perdón, cuesta menos y dura menos, y la más cara dura más. Entonces me dice, bueno, yo lo que podría hacer es anualizar ese gasto de comprar la máquina, la divido por la cantidad de años y me da el gasto por año. Pero el fallo que tendríamos ahí es el valor temporal del dinero, ¿sí? Entonces, para incluir esa, o sea, para distribuir el costo de una máquina en los años que dura, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, hay que utilizar la fórmula de rentas de amortizaciones constantes. Vamos a un ejemplo. Una opción para anular el problema de la distinta vida útil es hacer una cadena de reemplazo y simular que yo recompro la máquina que dura menos cada vez que esta deja de servir, y recompro la que dura más cada vez que la otra deja de ser útil, hasta que se unifiquen los periodos. Ejemplo, si tuviera una máquina que dura 3 años y otra que dura 5, encontraría un punto en común en el año 15. Entonces yo podría tener un megaproyecto que es la recompra de la máquina que dura 5 veces, o sea, compra y 4 veces de recompra, contra 3 veces la que dura 5, y ahí tendríamos dos proyectos iguales de 15 años. No es muy, digamos, es medio engorroso. Entonces vamos a ir por otra solución. La solución es la siguiente. Vamos a suponer acá, tengo una máquina que dura 3 años, que dos valores inventados, obviamente, supongamos que tiene un costo de 1000, y luego tiene, entre mantenimiento y lo que fuere, flujos negativos de 200, 650 y 850 en los 3 años que dura la máquina. Luego no sirve más. Mientras que la máquina B es más cara, dura más, dura 7 años y presenta todos estos flujos negativos de mantenimiento, etcétera, etcétera. La TIR no se puede calcular, son todos flujos negativos, no me da. El VAN sí puedo, lo hago con el costo de oportunidad, ningún problema, me da un VAN de 2.300,57 para la máquina A, negativo, y de 3.228 para la máquina B. A una salvedad acá. Normalmente uno dice, bueno, proyectos de VAN negativo no se aceptan, y en este caso sí, voy a elegir una de las dos máquinas porque estoy analizando nada más que la máquina, no el funcionamiento entero de la empresa, ni cuánto vende, ni nada, sino simplemente lo que implica en términos de destrucción de valor comprar una máquina sin tener en cuenta lo que esta produce. O sea, estoy sacando el cálculo de la parte positiva, ¿sí? Así que para arrancar a pensar esto, es equivalente poner 1000 ahora, 200 el año que viene, 650 el año 2 y 850 el año 3, a poner 2357,63 todo ahora. Es equivalente a estos cuatro flujos de caja con este solo. Y lo mismo pasa con estos 7, son equivalentes a este. Y ahora yo tendría dos flujos que sí son comparables, porque estoy en el mismo día, eh, pero me encuentro con el mismo problema. Yo tengo una destrucción de valor de 2357 de la máquina A, que va a ocurrir cada 3 años, porque yo en el año 4 tengo que volver a comprarla.
mientras que la otra que destruye más valor me va a pasar cada más tiempo. Entonces, nuevamente estoy en que tengo que distribuir esto de forma anual para poder compararlo. Es decir, si tomamos esto como costo, lo que estoy buscando es el costo anual equivalente. Equivalente a estos valores, pero ahora distribuido en los años que dura la máquina. En ese marco, vamos a utilizar la fórmula, como dije, de amortizaciones vencidas para flujos constantes, en donde yo tomo el BAN, son estos dos valores, que es el equivalente a todos los flujos de caja de cada una de las máquinas, y luego en la I iría el WACC o la tasa que consideren apropiada, el WACC normalmente, eh, y acá en la N pongo la cantidad de años que dura cada una, lo que estaría haciendo es calcular un costo anualizado del año uno en adelante, constante, equivalente al BAN. Y ahí sí puedo comparar porque ese costo anual constante se puede extender a perpetuidad porque recompro cada una de las dos máquinas. Entonces, dicho eso, calculo el CAE de la máquina A con el BAN de la máquina A y los años de duración de la máquina A y el costo de oportunidad, me da 9,48. Es decir, que ahora tengo una equivalencia más. Es lo mismo estos cuatro flujos de caja que esto hoy, que tres cuotas de 9,48,04. Mientras que la B tiene todos estos flujos de caja o 3.228 hoy o siete cuotas de 663. Y acá dice, bueno, pero ¿cómo comparo 7 de esto con 3 de lo otro? No, no, no son ni 3 ni 7. Esto se recompra hasta el infinito. Si tengo infinito flujo de caja de 9,48 por año, y esto es lo mismo, y tengo 663 eh, de flujo de caja anual a perpetuidad, razón por la cual es más conveniente la máquina B porque tiene un menor costo anual equivalente. Así que el trabajo que habría que hacer en este tipo de proyectos es, en principio, calcular los flujos de caja anuales de cada máquina hasta digamos, hasta que ya no es más útil o no sirve más, y luego aplicar este método. Y con esto se resuelve el problema de proyectos mutuamente excluyentes, en general de inversiones en maquinaria o activos fijos, cuando no tienen la misma vida útil. Si tuviera la misma vida útil, lo defino con el BAM. Bueno, sería todo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.